Tal vez tengas palabras amables para nosotros ahora. Vi las fotos, vi lo que le hiciste a ese niño. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes hacer eso? Un hombre de Detroit pasará décadas en prisión por golpear hasta la muerte a su hijastro. Jamar Hill se declaró culpable y admitió haber matado al niño de 8 años. Pero en la sentencia, el juez lo reprendió por mostrar, según él, un remordimiento falso. Esto ocurre mientras varios protestan por la sentencia de Hill. Vamos a discutir todo esto con el abogado defensor penal y exfiscal Josh Corman. Bienvenidos a Sidebar presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Fiscales del condado de Wayne, Michigan, afirmaron que Adrian Timms Jr., de 8 años, tenía pocas posibilidades de sobrevivir la infancia. Y eso se debe al trato que recibió a manos de su propia madre y su pareja. La abuela del niño dijo que el pequeño, desnutrido y maltratado, pesaba solo 15 kilos cuando murió en noviembre de 2024. Imagínate eso, un niño de 8 años en crecimiento que pesa solo 15 kilos. Volvimos el 8 de noviembre, cerca de las 12:30 de la madrugada. Paramédicos acudieron a una casa en Avenida Claremont, Detroit, para intentar salvar a Adrián, pero sus heridas fueron fatales. Murió en un hospital local. El forense determinó que la causa fue traumatismo contundente múltiple en la cabeza. Ahora, la madre de Adrián, Kentoria Moss, de 32 años, y su padrastro, Jamar Hill, de 37 años, fueron acusados de matarlo. Esto fue el 12 de noviembre. A Hill se le negó la libertad, pero a Moss le concedieron fianza en enero, aunque no se sabe la cantidad exacta que pagó para asegurar su regreso a la corte. Pero lo que sí sabemos es que la fiscal Kim Worthy dijo esto sobre lo que ocurrió dentro de esa casa en noviembre. Los hechos de este caso son escalofriantes. Los acusados en este caso trabajaron en conjunto para golpear y finalmente matar a este pobre niño, dos adultos contra un niño de 8 años. El pequeño Adrián no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Ahora, para hablar de esta horrible historia y del controvertido acuerdo de culpabilidad de Hill. Sobre el caso Moss, invito al abogado defensor penal y ex fiscal Josh Corman. Josh, gracias por estar en Cidebar. Te lo agradezco. Gracias por invitarme. Has visto muchos casos, tanto desde el lado de la fiscalía como de la defensa. ¿Qué tan difícil es cuando tienes que manejar un caso que involucra la muerte de un niño, y no solo un niño pequeño, y las circunstancias de las que estamos hablando aquí, golpeado hasta la muerte, desnutrido? ¿Qué tan complicado es un caso así? Y tienes toda la razón. Creo que para ambas partes, tanto para la fiscalía como para la defensa y para el juez y los jurados, estos son sin duda los peores casos con los que tienes que lidiar. Al ver las fotos, uno puede entender un poco las circunstancias que llevaron a eso. Son casos horribles y son el tipo de casos que se quedan contigo por mucho tiempo. Pero son más fáciles de procesar. ¿Cambia algo si tienes a dos cuidadores que son arrestados? Siempre me pregunto eso. En casos que involucran la muerte de un niño pequeño, ¿verdad? Es diferente a tratar con la muerte de un adulto. Puede haber factores que lo compliquen. Puede haber otros sospechosos o un argumento de defensa propia. Pero cuando se trata de un niño indefenso, yo me pregunto, ¿es más fácil procesar y asegurar una condena? Bueno, creo que ciertamente vas a tener casos donde tienes a la víctima más simpática cuando estás procesando este tipo de casos. Sin embargo, a veces estos casos pueden ser difíciles porque hay muchas cosas desconocidas, no hay otros testigos. El testimonio del médico forense suele ser muy importante. En este caso, creo que parece que la evidencia era abrumadora basándonos en las lesiones que tenía el niño, pero muchas veces la cantidad de lesiones o las fotografías o específicamente qué estaba pasando exactamente o cuánto tiempo llevaban esas lesiones ahí son cosas difíciles de probar en la corte. Y esa es muchas veces la razón por la que ves a los fiscales llegar a lo que algunas personas podrían pensar que es un acuerdo de culpabilidad demasiado indulgente. En este caso, parece que las fotos eran horribles. Sé que en la audiencia de sentencia el juez les recalcó, incluso después de que se llegó al acuerdo, que en toda su carrera esas eran las peores fotos que había visto y que pensaba que una sentencia de cadena perpetua
ciertamente era apropiada, pero que iba a respetar el acuerdo al que se había llegado. Y hablaremos sobre cuál fue esa sentencia, pero primero hablemos de qué se le acusó. Hill fue acusado de homicidio grave y abuso infantil en primer grado. Esos son cargos muy específicos, Josh, que no necesariamente requieren intención de matar, ¿verdad? Quiero decir, esta es una teoría muy específica para condenarlo cuando hablamos de homicidio grave y abuso infantil en primer grado, ¿verdad? Correcto, entonces el delito subyacente o el delito base en este caso fue abuso infantil. Obviamente, en un caso de homicidio grave, lo que eso significa no es que hubo premeditación o intención de matar, sino que alguien murió durante el transcurso del delito base. Y podría ser abuso infantil o podría ser robo agravado, robo de auto, incendio premeditado. Hay todo tipo de delitos base dependiendo del estado en el que estés, que si alguien muere durante el transcurso de ese delito y puedes probar que el delito fue cometido intencionalmente, entonces puedes ser acusado y condenado por homicidio grave incluso si no era tu intención que la persona muriera. Así que eso fue con lo que originalmente se le acusó en el caso. Y por cierto, dicen que una persona es culpable de abuso infantil en primer grado si la persona causa consciente o intencionalmente daño físico grave o daño mental grave a un niño. Como mencionaste, el homicidio grave ocurre si el niño murió durante el abuso infantil. Algunos consideran que es un tema controversial, ¿cierto? Si alguien muere durante el transcurso de un robo o allanamiento, ya sabes, ¿es justo responsabilizarlos por, ya sabes, homicidio grave? Podrías hacer ese argumento, pero no en casos de abuso infantil. Si estás lastimando intencionalmente al niño y muere, puede que no hayas tenido la intención de que el niño muriera. Pero sí, deberías ser responsable, ¿no? El homicidio grave ha sido criticado antes, sobre todo por abogados defensores, pero aquí tiene sentido. Creo que tienes razón. Creo que, ya sabes, una de las críticas al homicidio grave, especialmente cuando hay coacusados o alguien involucrado en un crimen, pero digamos que estaba ocurriendo un robo, pero el acusado del que estamos hablando en particular no sabía que alguien tenía un arma o no había ningún plan de que alguien fuera a salir herido. Se suponía que solo sería, ya sabes, un robo sencillo, pero las cosas salieron mal y alguien terminó muriendo. Bueno, a veces eso puede ser difícil de aceptar, que ahora eres culpable de asesinato en primer grado, un homicidio grave y te enfrentas a cadena perpetua cuando eso nunca fue contemplado por las partes involucradas. Por la ley de responsabilidad penal, si entraste, debes asumirlo todo y hundirte con los demás. Y por esas razones creo que hay muchas críticas sobre los casos de homicidio grave. Pero tienes razón. En un caso como este, donde se habla de abuso infantil, especialmente por los hechos de este caso, es una golpiza tan severa y probablemente tan horrible como la que he visto al revisar casos. Aquí está el asunto. Antes de que este caso siquiera pudiera ir a juicio, antes de que un jurado siquiera pudiera escucharlo, tal vez incluso antes de que un juez pudiera escucharlo, este tipo, Hill y su abogado, llegaron a un acuerdo con la fiscalía. Entonces Hill se declararía culpable de asesinato en segundo grado, ¿cierto? Un cargo menor. Y los cargos de asesinato grave y abuso infantil serían retirados. Y la declaración de culpabilidad se registró oficialmente el 21 de julio, y Hill fue sentenciado el 7 de agosto con el castigo acordado de 18 a 40 años en prisión. Ahora, Josh, primero que nada, eso significa que, como mínimo, tiene que cumplir 18 años antes de que siquiera se considere la libertad condicional, ¿verdad? Y quiero asegurarme de que estoy entendiendo eso. Y si es así, ¿eso es justicia? ¿Eso es justo? Bueno, supongo que todo está en el ojo de quien lo mira. No conozco los estatutos ni el cálculo de sentencias en Michigan, pero en las jurisdicciones donde he trabajado, debes cumplir un periodo mínimo antes de ser elegible para libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional decide cuándo una persona puede ser liberada, por eso existe ese rango de 18 a 40. Y en las jurisdicciones en las que he ejercido hay un número establecido. No permite que la Junta de Libertad Condicional decida sobre un rango de 18 a 40, por ejemplo. Por ejemplo, alguien será sentenciado simplemente a 30 años. Cuando cumplan parte de su condena, pueden ser elegibles para la Junta de Libertad Condicional
pero supongo que en Michigan dan este rango de 18 a 40 años y dejan que la Junta de Libertad Condicional decida si esa persona ha sido suficientemente rehabilitada o si creen que él, supongo, ha alcanzado el nivel para poder regresar a la sociedad. Creo que Michigan es diferente a otros estados en cómo calculan y hacen sentencias. Ahora, si esto es justicia o no, obviamente eso de nuevo depende de qué lado estés. Sabes, ciertamente el abogado defensor, al parecer, hizo un muy buen trabajo en este caso en las negociaciones. No sé todos los detalles ni cómo se llevaron a cabo esas negociaciones, pero para nosotros, viéndolo desde lejos, parece que sin duda logró un buen acuerdo de culpabilidad para su cliente. ¿Por qué los fiscales estarían de acuerdo con esto? ¿Es para evitar el gasto, el tiempo y el dolor de cabeza de un juicio? A veces, no, sin duda es por eso. No sé si hubo, ya sabes, algunos de esos factores atenuantes que a veces no conocemos, dependiendo de cuál haya sido el pasado del señor Hill, o si, ya sabes, había algún tipo de problema de salud mental, o básicamente que había en su historial que pudiera hacer que el fiscal sintiera que merece algún tipo de consideración o dependiendo de cuál era el resto de las pruebas, ya sabes, a veces surgen problemas, cuestiones legales, si la policía hizo algo mal, si alguna prueba puede ser desechada por alguna razón. Y luego a veces se llegan a acuerdos de culpabilidad para que ambas partes puedan, supongo, tomar esas cosas en cuenta e intentar llegar a un acuerdo para que esos temas no se conviertan en problemas en la corte en cuanto a qué pruebas se presentarían en un juicio. Así que es difícil saber cuáles fueron las negociaciones, ya que no fuimos parte de ellas en absoluto, pero me imagino que debieron haberse discutido cosas así. Ahora, desde afuera, podemos criticarlo, ¿verdad? Desde afuera, podemos cuestionarlo. Podríamos decir que esto es una injusticia. No conozco todos los detalles de las pruebas, como dijiste, pero debo decirte que hay un aspecto que es muy agraviado. Entonces no solo enfrentas la muerte de este joven, ¿verdad? Y su vida le fue arrebatada a su familia. Tienes a la persona que causa la muerte. Pero durante la audiencia de sentencia, la abuela y la tía de Adrián hablaron y, según se informa, mencionaron cómo tanto Hill como Moss querían mantener su imagen, conduciendo autos nuevos, usando ropa cara, pero que Adrián y sus hermanos usaban ropa sucia y zapatos que no les quedaban bien. La tía de Adrián declaró al tribunal que ellos comían y vestían bien y andaban en el mejor auto, pero los niños no comían bien. Creo que ellos tenían lo mejor de todo, pero los niños no. Su abuela dijo, fue premeditado, su señoría. Él es un monstruo. Cualquier tiempo que le dé no es suficiente. Ahora, Josh, vuelvo a este punto. De 18 a 40 años, ¿esto es justicia? Pero también, desde una perspectiva más amplia, ¿cuántas veces ves eso, verdad? ¿Cuántas veces ves un caso donde un niño es abusado, pero los padres viven bien? No es como un problema de dinero, donde todos están muriendo de hambre y no pueden, ya sabes, ganar suficiente dinero o tener suficiente dinero para alimentar a todos. Eso no es lo que ocurre aquí. No es un problema de dinero. O tienes otro caso donde un niño es maltratado, pero el resto de los niños en la casa están bien. Ellos están bien. Esa dicotomía, esa discrepancia siempre me alarma. Y de nuevo, por eso digo que esto lo hace tan atroz. Creo que tienes razón. Todas esas cosas en casos de abuso infantil siempre nos desconciertan. Y, sabes, a veces lo único que puedo llegar a entender es el hecho de que esas personas no piensan de la misma manera que nosotros, ¿verdad? Y si de hecho eso es correcto, me hace preguntarme si esta persona tenía algún tipo de, ya sabes, tal vez una capacidad intelectual más baja o algún tipo de trastorno de salud mental él mismo. Obviamente no pensarían como nosotros y no debieron ser padres, ¿verdad? Lo cual de nuevo no es para culpar a nadie más que no estaba ahí para ser el tutor, pero cuando otros miembros de la familia ven cosas o la gente ve cosas en la escuela, hay una razón por la que la ley hace que ciertas personas sean reporteros obligatorios. Y, sabes, creo que todos esperan que la gente hable y diga algo cuando se alarman. Cuando ves a un niño de 8 años que pesa unas 30 libras, tiene que ir a la escuela, está desnutrido, mal alimentado o con ropa sucia y sus padres no parecen cuidarlo a él ni a sus hermanos, esperas que la gente acuda a los servicios de protección infantil o a la policía o a quien sea antes de que estas cosas lleguen a un nivel como al que llegaron en este caso. Hablando sobre su declaración, o lo que estaba pensando, o lo que estaba haciendo, la muerte de Adrián fue especialmente devastadora para la familia de Timoteo.
ya que no era la primera vez que su abuela debía identificar a alguien en la morgue. No, según Fox 2 en Detroit, cuando Adrian Jr. tenía solo un año, su tocayo, Adrian Timoteo Sr., fue asesinado. Increíblemente desgarrador para esta familia. Ahora, el propio Hill también habló en la corte y dijo que consideraba a este pequeño, Adrian, como su propio hijo. Parecía culpar la ropa sucia a que los niños solo jugaban afuera, los moretones, que no eran por abuso, sino que eran por las lecciones de boxeo. Josh, eso es problemático, por decirlo menos. Como abogado defensor penal, ¿qué aconsejas a los clientes que deciden hablar en la sentencia? Él se declaró culpable de lo que hizo y ahora, tratando de explicar otras razones para estas lesiones, no lo entiendo del todo. No, y creo que esa es una de las cosas que probablemente, mientras menos hable su cliente, normalmente es mejor para el abogado defensor. Y tratamos de, supongo, aconsejar a nuestros clientes que mantengan las cosas muy mínimas, que las mantengan simples y ciertamente nunca intentar minimizar nada de lo que hayan hecho, especialmente en una situación como esta donde parece que su abogado pudo llegar a un acuerdo de culpabilidad muy favorable para él y no quieres arruinar eso. Y luego el juez dice, sabes que no estás aceptando la responsabilidad, estoy rechazando esto o no puedo aceptar este acuerdo, que es el peor resultado que podrías pedir. No estoy seguro de todo lo que dijo en su sentencia, pero tienes razón. Sé la parte que al menos he visto donde el juez habla de eso en la audiencia de sentencia. Él dice, ya sabes. Hablemos de eso. Así que el juez John Gillis no se dejó influenciar por lo que Hill tenía que decir. Él mencionó, como dijiste antes, que este es uno de los peores casos que ha enfrentado desde el estrado. Bueno, señor Hill, algo que aprendí desde muy joven es que las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Puede que tenga algunas palabras bonitas para nosotros en este momento. Pero vi las fotos, vi lo que le hiciste a ese niño. Y no voy a decir niño, lo que le hiciste a Adrián, un niño de 8 años. No entiendo cómo le hiciste eso a alguien que dices amar. Veo fotos todo el tiempo de casos de homicidio, personas con agujeros en la cabeza y el pecho, sentadas en charcos de sangre, viendo videos de personas siendo apuñaladas. Pero estas fotos fueron las peores que he visto en mi vida. Ese es un niño de 8 años. Solo para que todos se den una idea, y noto que hablaste del boxeo, pero no diste ninguna explicación sobre todas esas marcas de cinturón en la parte baja de su cuerpo, tal vez incluso 100 de ellas. Toda la parte baja de su cuerpo estaba llena de marcas de cinturón donde lo golpeabas. Y como dijo la señorita Timms, incluso en la zona de la ingle, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes hacer eso? Estoy de acuerdo con la señorita Timms. Ojalá pudiera sentenciarte a cadena perpetua. Creo que te lo mereces. Pero como señaló el señor Wheeler, las partes han llegado a un acuerdo y sé que negociaron duro. Y voy a respetar el acuerdo al que llegaron y voy a imponerlo. Pero espero que aproveches estos próximos 18 a 40 años para reflexionar profundamente sobre lo que le hiciste a Adrian Timms. Dicho esto, señor Hiller, será sentenciado al Departamento de Correcciones de Michigan por un periodo de 18 a 40 años. Debe pagar una evaluación para víctimas de delitos de $130, según lo ordenado por el tribunal. Debe pagar $68 de costos estatales, según ordenó el tribunal. Y debe pagar una restitución por la cantidad de $3,926 al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. Lo último que necesitaremos del señor Hill es que reconozca y reciba sus iniciales. Y su señoría, para el registro, confirmamos la recepción de los derechos de apelación ya fechados por mi cliente. Muy bien, gracias. ¿Algo más antes de concluir el asunto del señor Hill?
Nada de la fiscalía ni de la defensa. Gracias. Muy bien, gracias. Lamentamos mucho su pérdida, familia del señor Timms. Josh, de nuevo, ¿cuál es tu reacción a los comentarios del juez? Bien, bueno, cuando el juez se refería específicamente al boxeo, dijo, ya saben, no quiero escuchar nada sobre el boxeo. Vi las fotos, son las peores que he visto en todos los homicidios e investigaciones que he revisado. Y estos eran cinturones, ya sabes, más de 100 marcas de cinturón por todo su cuerpo, su parte baja, su ingle, claramente mostrando que el juez no estaba de acuerdo con que el acusado intentara minimizar su participación o tratar de poner excusas por algo. Y creo que esto también se relaciona con lo que decía el fiscal sobre que él y la madre golpeaban juntos a este niño al mismo tiempo, así que este niño realmente no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a lo que le estaban haciendo. Sin posibilidad, el juez respetó el acuerdo y sentenció a Hill de 18 a 40 años de prisión. Discutimos si fue controvertido o indulgente. El abogado de Hill, Dennis Gary Whittle, dijo al Detroit News que la disciplina en este caso fue excesiva. Hill sabe que no puede deshacer esta horrible situación, pero quiere que la gente sepa que nunca tuvo la intención de causar la muerte de Adrián. Su aceptación de responsabilidad al declararse culpable se basa en una imprudente indiferencia ante las posibles consecuencias, pero no en una intención específica de causar daño o la muerte a Adrián. Él ama a todos sus hijos y siente un profundo remordimiento por lo que le ocurrió a Adrián. Rápido, ¿qué opinas de esa declaración, Josué? Bueno, creo que él estaba haciendo lo mejor que podía para, supongo, hacer que la declaración de su cliente sonara un poco mejor y también explicar la diferencia entre asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado. El asesinato en primer grado implica premeditación o intención, pero en Michigan el asesinato en segundo grado se caracteriza por el desprecio imprudente. Así que creo que él estaba usando ese término para explicar cómo se llegó al acuerdo de culpabilidad, ya que estaba admitiendo que su cliente era responsable penalmente. Él estaba en una posición muy difícil. Sabes, como hemos hablado aquí hoy, es muy difícil defender cualquiera de estas acciones cuando tienes fotos como esas. Y parece que no había disputa sobre quién participó en esto. Pero dicho todo eso, parece que logró un acuerdo de culpabilidad muy favorable para su cliente. Así que debería ser reconocido, elogiado por eso, supongo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Así que hablemos del otro acusado, porque según la última información, Kentori Amos todavía enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y de mentirle a un oficial de paz en una investigación de crimen violento. Tenía una evaluación de competencia programada en junio pasado. La próxima audiencia en la corte es el 29 de agosto, en el Tribunal del Distrito 36. El homicidio en segundo grado es interesante, ¿verdad? Hablamos de su significado según la ley de Michigan. Lo revisé. Establece que los demás homicidios serán considerados de segundo grado y se castigarán con prisión de por vida o por cualquier periodo, según decida el tribunal. Josh, ¿por qué la acusaron de homicidio en segundo grado? ¿Qué te dice eso? Y entonces, tengo curiosidad, ¿verdad? Si él se declara culpable, ¿eso significa que va a testificar en su contra? Entonces, creo que a ella la acusan de asesinato en segundo grado, lo cual de nuevo me hace pensar que la culpabilidad y cualquiera que haya sido, la evidencia señala mucho más fuertemente a él como responsable en lugar de a ella. Parece que ella participó en eso, así que bajo la teoría de responsabilidad criminal, ella es igual de culpable o igual de responsable, pero solo el hecho de que también les estén haciendo una evaluación de competencia nos lleva de regreso a lo que hablábamos antes sobre, ya sabes, preguntarnos mentalmente si estas dos personas tenían un bajo funcionamiento o si tenían algún tipo de problema de salud mental también, como lo que todos asumimos para poder hacerle algo así a un niño y tratar a un niño de esta manera. Y todos los factores de los que hablamos te hace preguntarte si hay algo mal con ellos. Parece que eso pasa con ella. Me sorprendería que él testificara en su contra. No creo que eso sea una buena jugada para el fiscal tampoco, porque probablemente permitiría que el fiscal, o mejor dicho, permitiría que la defensa aún más intentara señalarlo a él y mostrar qué monstruo es, lo cual podría ser la mejor defensa que ella tiene. Así que me sorprendería mucho si él fuera un testigo que el fiscal quisiera usar. Este es un caso desgarrador, por decirlo menos. Nuestras oraciones, nuestros pensamientos
están con la familia de Adrián. Realmente no hay nada más que decir al respecto. Veremos qué sucede con Kentore Amos, pero esto es, ya sabes, esto es el cierre de una parte de este capítulo de la historia. Josh Corman, muchas gracias por tomarte el tiempo. Lo aprecio. Gracias, que tengas un buen día. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Soy Jesse Weber. Hablaré con ustedes la próxima vez.